¿Y si la historia de la humanidad fuera mucho más antigua y avanzada de lo que creemos? En China, misteriosas megaestructuras desafían todo lo que sabemos. Únete a nosotros mientras exploramos los secretos de estas colosales construcciones y lo que podrían revelar sobre una civilización olvidada. Número 7. Las cuevas de Longyu. Antes de 1992, Shuning, un pequeño pueblo en la provincia de Zhejiang, en el este de China, dependía de sus peculiares estanques rectangulares, siempre llenos, como su principal fuente de agua. Los lugareños los llamaban los estanques sin fondo, porque sus profundidades parecían infinitas. Estos estanques también tenían peces de varios tamaños. Pero en el verano de 1992, el misterio que rodeaba al estanque se profundizó cuando un aldeano que se encontraba en un viaje de pesca rutinario capturó un pez que pesaba más de 30 libras en uno de estos estanques de aspecto modesto. Esta asombrosa captura alimentó la curiosidad de los aldeanos y decidieron explorar el estanque drenándolo. Después de 5 días de bombeo ininterrumpido, el nivel de agua descendió y reveló una serie de escaleras de piedra que descendían hasta el estanque. Esta fue la señal de que algo misterioso yacía en el fondo del estanque. Y después de 17 días, su descubrimiento fue impactante. Los agricultores drenaron varios estanques, revelando 5 grandes cavernas hechas por el hombre y 19 cuevas más pequeñas. Las 5 cavernas, independientes entre sí, medían entre 18 y 34 metros, alcanzando alturas de hasta 20 metros. Tenían pilares de apoyo y formas distintivas con curvas notables y marcas de cincel en las paredes y los techos. La noticia del descubrimiento se extendió por toda China. Inicialmente, se sugirió que las cuevas eran una maravilla natural, porque su diseño y formación eran completamente diferentes a otras cuevas, canteras, minas o cavernas ceremoniales antiguas en China. Estudios posteriores revelaron que cada caverna tenía una sola entrada, conectada a un pozo vertical con una escalera tallada que permitía la entrada de la lluvia y la escorrentía superficial. Un sistema de canales de drenaje, canales y una trampa de agua fue tallado en la base. Para gestionar el agua, las cavernas estaban alineadas de sur a suroeste, maximizando la luz solar para iluminar los interiores. Sus paredes laterales inclinadas reducían la tensión en los techos, evitando el derrumbe. Es muy posible que las cavernas se formaran tallando la roca de arriba a abajo, capa por capa, utilizando cinceles cortos de diferentes tamaños, algunos de los cuales se encontraron en una de las cuevas más grandes. Esto llevó a muchos a creer que fueron hechas por algún tipo de tecnología avanzada. Curiosamente, estas marcas imitan de cerca las producidas por la maquinaria contemporánea, lo que lleva a comparaciones con los patrones que dejan los equipos de perforación modernos. Cuando se comparan las marcas de estas antiguas cuevas chinas con las que dejan las máquinas perforadoras actuales, el parecido es asombroso, casi idéntico en su naturaleza. Esto plantea la provocativa pregunta de si los creadores de estas cuevas poseían una tecnología similar a la que tenemos hoy. El misterio de quién, cuándo y por qué se crearon las cuevas de Longyu ha desconcertado a arqueólogos y académicos desde su descubrimiento. Los registros históricos y las pruebas concretas para responder a estas preguntas son escasos. Un poema chino del siglo XVII de Yu Xun ofrece algunas pistas documentadas, pero poco más se sabe. Los arqueólogos han encontrado vasijas de arcilla vidriada en los suelos de limo de las cuevas que datan de la dinastía Han Occidental hace unos 2000 años. Esto sugiere que las cuevas se construyeron mucho antes. Las estimaciones indican que la excavación de estas cuevas, sin mencionar el intrincado trabajo de cincelado y decoración, habría llevado siglos sin tecnología avanzada. La escala del proyecto sugiere un posible patrocinio imperial. Sin embargo, sorprendentemente, estas cuevas siguen sin aparecer en los registros históricos. Uno de los aspectos más intrigantes de las cuevas son las marcas uniformes en sus paredes. Estas marcas son perfectamente idénticas y están colocadas en un ángulo preciso de 60 grados. Los cálculos muestran que la creación de las cuevas de Longyu implicó la eliminación de millones de metros cúbicos de roca. Con una arenisca que pesa unas 3 toneladas por metro cúbico en promedio, el peso total del material excavado habría sido inmenso, ascendiendo a millones de toneladas. Lo que resulta desconcertante
es la ausencia de evidencia de construcción o rastros de las personas que construyeron estas cuevas. No se han encontrado aldeas, cementerios ni áreas de trabajo. Se extrajeron más de 1 millón de toneladas métricas de piedra de las cavernas, pero los arqueólogos no han encontrado restos de ella en el área circundante. Una explotación tan masiva debería haber dejado grandes montones de escombros similares a los que se ven en los sitios mineros modernos. Pero el paisaje alrededor de las cuevas no muestra tales signos. Curiosamente, existen cuevas avanzadas similares en toda China, lo que aumenta el misterio de la ingeniería antigua y su propósito. El propósito detrás de la construcción de las cuevas de Longyu ha provocado varias teorías. Desde canteras antiguas hasta mausoleos, almacenamiento subterráneo, viviendas taoístas y más. Cada idea tiene sus argumentos, pero la falta de evidencia impide que cualquier teoría se pruebe o refute de manera concluyente. Al igual que las cuevas de Longyu, la próxima megaestructura ha dejado a los expertos preguntándose durante décadas. Número 6. La misteriosa cantera de Yangshan. Justo en las afueras de la ciudad de Nanjing, China, se encuentra la misteriosa cantera de Yangshan. Este antiguo lugar está lleno de reliquias desconcertantes que desafían nuestra comprensión de la ingeniería del viejo mundo. Durante siglos, la cantera proporcionó la piedra con la que se construyeron los grandes edificios y monumentos de Nanjing. Ahora se alza como un tesoro histórico, famoso por un artefacto particularmente asombroso, una gigantesca estela inacabada abandonada durante el reinado del emperador Yongle a principios del siglo XV. En 1405, el emperador Yongle, hijo de Hongwu, ordenó que se cortara una estela gigante en esta cantera para el mausoleo de Ming Xiaoling, la tumba de su padre. El plan era crear 3 piezas independientes: la base rectangular de acero, el cuerpo de acero y la cabeza de acero, que se decoraría con un diseño de dragón. Sin embargo, después de que se realizó la mayor parte del trabajo de corte de piedra, los arquitectos se dieron cuenta de que era imposible trasladar piedras tan enormes desde Yangshan a Ming Xiaoling e instalarlas correctamente. El proyecto se abandonó, dejando la gigantesca estela inacabada en la cantera. Esta estela también fue un gran proyecto, a la par de otros ambiciosos proyectos del emperador, como el lanzamiento de la flota del tesoro de Chenghe y la construcción de la ciudad prohibida en Pekín. Hoy en día, 3 enormes piezas de ella permanecen en la cantera, solo parcialmente talladas en la roca de la montaña. La base de acero, una losa colosal, mide 30 metros de largo, 13 metros de espesor y 16 metros de alto, y pesa la asombrosa cantidad de 16.250 toneladas métricas, lo que la convierte en la piedra más grande conocida jamás cortada por manos humanas. Para entender su inmenso tamaño, considere que es más de 13 veces más pesada que el bloque megalítico más grande conocido en el mundo, encontrado en Baalbek, Líbano, que pesa 1.200 toneladas. Cerca de allí, el cuerpo de la estela, que habría tenido 50 metros de alto cuando estaba completamente erigido, tiene 11 metros de ancho, 4 metros de espesor y pesa 799 toneladas. La cabeza de acero, igualmente impresionante, mide 10,6 metros de alto, 20 metros de ancho y 8,5 metros de grosor, y pesa 618 toneladas. Imagine el desafío de cortar, extraer y mover una piedra tan enorme como la de la cantera de Yangshan. Con la tecnología actual, mover un bloque de 16 toneladas sería imposible, sin importar cuántas grúas y maquinaria pesada utilizáramos. Esto plantea la fascinante cuestión de qué tipo de tecnología tenían los pueblos antiguos para mover piedras tan enormes. La cantera de Yangshan no es un misterio aislado. Parece que ya se han movido millones de toneladas de roca, dejando tras de sí paredes planas altísimas que no se corresponden con ningún método de extracción tradicional. Esto sugiere que quien haya trabajado aquí tenía habilidades y tecnología increíbles para transportar estos bloques gigantes. Pero esa es solo una parte del rompecabezas. Los métodos utilizados para cortar y dar forma a la piedra gigante son igualmente desconcertantes. En la parte inferior del bloque hay grandes agujeros cuadrados, probablemente hechos para ayudar a levantar y mover la piedra. La precisión de estos cortes y las superficies lisas que quedaron muestran un nivel de habilidad que parece mucho más allá de lo que creemos que eran capaces las civilizaciones antiguas. Las ranuras rectas y precisas en el enorme bloque de piedra
sugieren un dominio sobre la piedra que parece imposible para cualquier civilización antigua que conozcamos. La superficie erosionada del bloque insinúa que podría tener mucho más de los 8.000 años estimados. Esta cantera parece haber sido parte de un complejo más grande con otras estructuras enormes cerca. Una de estas estructuras presenta cavidades perfectamente cuadradas talladas en la roca, algo que las herramientas de bronce no podrían lograr. La precisión de los ángulos de 90 grados y la eliminación detallada del material dejan perplejos a los investigadores modernos. Aún más sorprendentes son las protuberancias gigantes de estas estructuras. La leyenda dice que los trabajadores de la cantera de Yangshan se enfrentaban a un destino sombrío si no cumplían con su cuota diaria de al menos 33 sheng de roca triturada. Aquellos que no lo lograban eran ejecutados en el acto. Las duras condiciones provocaron muchas muertes por exceso de trabajo y enfermedades, y un pueblo cercano se convirtió en un inquietante monumento a estas vidas perdidas. El pueblo se llamó Fentu, que significa túmulo, un sombrío recordatorio del precio que sufrieron los trabajadores. Cómo se movieron las megapiedras de la cantera es algo que ha sido un misterio durante mucho tiempo. Número 5. Las grutas de Haoshan. Resulta que la cueva de Longyu no es la única cueva misteriosa de tiempos prehistóricos. En algún momento del año 2000, un granjero estaba recogiendo leña en una colina cuando accidentalmente cayó en una enorme cueva. Durante décadas, los habitantes del pueblo habían utilizado la misma ruta que el granjero, y por una vez, nadie se había topado con algo así. La noticia de esta cueva se extendió de inmediato al jefe del pueblo, y el gobierno local comenzó un estudio de la zona y descubrió 36 grutas artificiales ocultas en Flower Hill. Con una extensión de unos 5 kilómetros, estas cuevas se consideran las estructuras antiguas subterráneas más grandes de China. Se excavaron al menos 100 toneladas de roca para crear estas grutas, pero no se encontraron restos de roca. Curiosamente, otro sitio no muy lejos de Huashan reveló otras 36 grutas construidas de manera similar, lo que sugiere que aún podrían estar ocultos más sistemas de cuevas de este tipo. Actualmente, solo 3 de las grutas de Huashan están abiertas al público, y la mayoría permanecen intactas. La Gruta 2, también llamada Cueva Wangxi, tiene una enorme sala de apertura que mide 140 metros de largo y cubre más de un acre. Tiene 2 niveles, y el nivel inferior aún no se ha excavado. El salón principal es lo suficientemente amplio para que un automóvil pueda atravesarlo. Las grutas de Huashan tienen un diseño orgánico con habitaciones y pilares colocados casi al azar. Las marcas de herramientas en el interior están bien conservadas, lo que demuestra una tecnología avanzada. Los pilares de piedra tienen formas y tamaños inusuales. Hay algunas piscinas de agua profunda que permanecen llenas todo el tiempo, ricas en minerales, pero sin peces. La altura promedio del techo es de unos 4 metros, lo que hace que estas grutas sean un descubrimiento intrigante y misterioso. Las grutas se mantienen frescas todo el año a unos 15 grados centígrados, lo que las convierte en un escape perfecto del calor del verano. En el interior, se puede ver una niebla fría que crea una capa de niebla. La Gruta 35, el palacio subterráneo, impresiona con sus 170 metros de largo y más de 3 acres de superficie. Su volumen excavado equivale a 15 piscinas olímpicas. Contiene piscinas, pilares y habitaciones diversas. Su piscina de agua clara, rica en minerales, está misteriosamente desconectada del río Sinan cercano. Una estructura en H cerca de la entrada permite observar la inmensa caverna, con sus formas aleatorias y atmósfera única. Las grutas 2 y 35 presentan techos inclinados a 45 grados, alineados perfectamente con Flower Hill, demostrando una extraordinaria precisión arquitectónica. Las grutas de Huashan, meticulosamente elaboradas y ventiladas, presentan marcas de herramientas distintivas similares a las encontradas en Longyu, Yangshan, Baalbek y Petra. Las cuevas de Bazda en Turquía comparten características similares. Las marcas coinciden con patrones de maquinaria moderna, sugiriendo una civilización antigua avanzada, aunque los teóricos convencionales rechazan esta posibilidad. La Gruta 24 destaca con sus 4 niveles, 3 sumergidos en un lago. Cada nivel contiene 6 pilares gigantes rectangulares,
tan gruesos que 4 personas con brazos extendidos apenas podrían rodearlos. Los pilares siguen la pendiente de la colina, creando techos de altura variable. Surgen interrogantes sobre su construcción. ¿Cómo se excavaron? ¿Dónde está el material extraído? ¿Por qué incluyen piscinas y múltiples niveles? Curiosamente, solo un pilar muestra rastros de iluminación antigua. Algunos estudiosos creen que las grutas eran canteras. Pero, ¿cómo extraían piedra los trabajadores antiguos en la oscuridad? La piedra arenisca aquí no es de alta calidad y no coincide con la piedra utilizada en los sitios arqueológicos cercanos. Incluso si los albañiles encontraron útil este tipo de piedra, ¿por qué no la extrajeron del suelo como en una cantera a cielo abierto? ¿Por qué excavar cuidadosamente estas grutas en diferentes niveles con cámaras de piedra y piscinas separadas, si la piedra simplemente iba a ser transportada a otro lugar? Otras teorías sugieren que las grutas se utilizaban como tumbas o como lugar de almacenamiento, pero parece poco probable. No se encontraron tumbas ni objetos funerarios, y tener estanques de agua en las tumbas se considera un gran defecto de diseño en China. Las condiciones de humedad también las hacen inadecuadas para el almacenamiento. Otra idea es que las cuevas se utilizaban para estacionar tropas. Los registros históricos mencionan que las tropas del ejército se reunían cerca de esta zona. Pero, ¿realmente tendría sentido dedicar tanto tiempo y esfuerzo a crear estas grutas solo para soldados? ¿Y por qué un rey o un emperador elegiría cuevas sin luz natural o grandes áreas secas para esconderse y entrenar a su ejército? ¿Cómo cocinarían y comerían allí? La única entrada sin otra salida las convertiría en blancos fáciles durante un asedio. Las grutas de Huashan siguen siendo un misterio fascinante. Su escala, el increíble trabajo que se hizo para construirlas y el hecho de que permanecieran ocultas hasta el año 2000 son asombrosos. Existe la creencia de que estas grutas, junto con otros sitios antiguos como Baalbek, Petra, la cantera de Yangshan, las cuevas de Longyu y las cuevas de Basda, fueron creadas por civilizaciones perdidas con maquinaria avanzada, similar a la tecnología moderna. ¿Existe algún registro de una civilización perdida en China? Bueno, un descubrimiento arqueológico de 1996 demostró que podría haber habido civilizaciones antiguas en China. Número 4. Las tuberías de Bong. En 1996, un equipo de investigación encontró alrededor de 2 docenas de tuberías con diámetros que oscilaban entre 1 y 50 pulgadas incrustadas en formaciones rocosas, lo que sugiere que fueron hechas por el hombre. Estos extraños objetos atrajeron la atención de los medios, pero no se han estudiado a fondo. Las teorías sobre sus orígenes incluyen sistemas de agua antiguos y mecanismos de drenaje avanzados. El análisis químico mostró que las tuberías contenían altas cantidades de óxido de hierro, dióxido de silicio y óxido de calcio. Sorprendentemente, se estima que tienen más de 5.000 años de antigüedad, más que el inicio conocido de la fundición de hierro en China. La conciencia pública sobre las tuberías de Baigong aumentó en junio de 2002, cuando un artículo de un periódico chino afirmó que el descubrimiento podría desafiar nuestra comprensión de la historia humana. Otras publicaciones sensacionalizaron las tuberías como restos de tecnología avanzada, lo que desató la fascinación pública. Mientras buscaban fósiles de dinosaurios cerca del monte Baigong, un grupo de científicos estadounidenses encontró varias cuevas con más objetos extraños, incluidos 2 tubos de hierro oxidado de unos 40 centímetros de diámetro. Una tubería parecía extenderse desde la cima de la montaña hasta la cueva, mientras que otra iba desde el suelo de la cueva hacia abajo, lo que sugiere que eran parte de un sistema antiguo. De las 3 cuevas encontradas, 2 se habían derrumbado, ocultando su contenido. Más tarde, se descubrieron más tuberías en el área, alrededor de 12 en total, con diámetros que oscilaban entre 2 y 5 centímetros, lo que indica una red compleja. Los observadores notaron las intrincadas conexiones de las tuberías, lo que sugiere que sus fabricantes tenían tecnología avanzada. Estas tuberías se encontraron cerca del lago Tosan, a unos 80 metros del monte Baigong, y algunas de ellas eran tan delgadas como un palillo de dientes. Algunas estaban incrustadas en el fondo del lago, mientras que otras sobresalían de su superficie. Las tuberías han recibido poca atención científica.
Una teoría sugiere que formaban parte de un sistema de agua antiguo conectado a una estructura piramidal de 50-60 metros, con ejes triangulares. El científico Liu Shaolin analizó su composición, encontrando principalmente óxidos de hierro, calcio y silicio. Su investigación indica que podrían ser formaciones naturales de calcita, donde los minerales reemplazaron materia orgánica. Estudios de espectroscopia en 2003 detectaron compuestos orgánicos y anillos de crecimiento, apoyando esta teoría. Sin embargo, en 2007, la Oficina Sismológica China detectó radiactividad en algunas tuberías, añadiendo más misterio al hallazgo. Si las tuberías son formaciones naturales, ¿por qué tendrían propiedades radiactivas? La historia completa de las tuberías de Baigong permanece parcialmente sin contar, y su naturaleza y origen exactos aún esperan una mayor exploración y una investigación científica. Aunque es probable que las llamadas tuberías sean simplemente formaciones naturales creadas por árboles antiguos que cayeron y se calcificaron y fosilizaron, sabemos con certeza que la cantera de Yangshan con su gigantesco bloque de piedra, las redes de cuevas talladas con tecnología avanzada y los cientos de pirámides esparcidas por toda China son todas construcciones hechas por el hombre. Las tuberías no están. La única prueba de una civilización antigua ahora extinta es la China actual, las pirámides de China. Justo en las afueras de la ciudad de Xi'an, en la provincia china de Shanxi, se alzan cientos de pirámides antiguas que datan de hace miles de años. Según la tradición china, estas pirámides fueron construidas por los emperadores Tianzi, o los hijos del cielo, quienes supuestamente descendieron a la tierra en dragones de metal ardientes. El mundo occidental no supo de estas pirámides hasta 1912, cuando los viajeros estadounidenses Fred Meyer Schroeder y Oscar Maman las documentaron. El segundo avistamiento fue aún más extraordinario. En 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, el piloto estadounidense James Gaussman volaba de China a la India cuando avistó una enorme pirámide de unos 300 metros de altura. La describió como de un blanco puro por todos lados con una piedra angular hecha de un material similar a una joya, posiblemente cristal. Gaussman y su tripulación quedaron atónitos por su inmensidad, pero no pudieron aterrizar para investigar más. 2 años después, el coronel Maurice Sheehan, director de Trans World Airlines en el lejano oriente, informó de un avistamiento similar. Esta vez, el New York Times publicó su historia con una fotografía que desató la fascinación mundial. El descubrimiento insinuaba uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia. Número 3. La Gran Pirámide Blanca, que se dice que tiene el doble del tamaño de la Gran Pirámide de Giza. Pero hay un problema. Nunca se ha encontrado. Medio siglo después, aunque tenemos más información, el misterio no está completamente resuelto. Las autoridades chinas hicieron un gran trabajo ocultando estas estructuras durante milenios. Ahora, con imágenes satelitales, parece que esta enorme pirámide blanca podría haber sido un mito. China es conocida por guardar secretos, pero una estructura tan enorme sería imposible de ocultar por completo. Una teoría es que los avistamientos fueron una identificación errónea del mausoleo del primer emperador Qin Shi Huang, la pirámide más grande de China. Sin embargo, esta pirámide no es blanca, tiene una parte superior plana y no coincide con la ubicación reportada. El debate sobre las demás pirámides continúa. El Partido Comunista Chino ha prohibido y denegado estrictamente el acceso a estos monumentos durante años. Cualquier intento de Occidente de investigar es rechazado de inmediato. ¿Por qué? Según el gobierno chino, la tecnología actual no es lo suficientemente avanzada como para excavar las pirámides sin dañar sus tiendas de campaña. Por lo tanto, la verdadera historia de estas antiguas estructuras permanece oculta por ahora. Durante las primeras excavaciones en Egipto, se perdió mucha información. Las técnicas apresuradas y deficientes de la década de 1930 dañaron enormemente la tumba del rey Tutankamón, y la información perdida es incalculable. Pero por qué el gobierno chino oculta deliberadamente sus pirámides es otra historia. Podría deberse a su fuerte tradición de respetar a sus antepasados, queriendo dejar a su realeza intacta. Esto significa que las pirámides podrían desaparecer lentamente bajo tierra con sus secretos, a menos que alguien cambie de opinión. Sin embargo, algunos académicos sostienen que el Partido Comunista Chino oculta estas estructuras por miedo.
China tiene la población irreligiosa más grande del mundo, y el gobierno es oficialmente ateo. Algunos creen que la historia antigua de China no es lo que dicen los libros y que es necesario reescribirla. Cuando los imperios conquistan, a menudo imponen su cultura, religión y lengua a los pueblos nativos para evitar la rebelión. Número 2. Cuevas de Guyaju. Son los restos de un misterioso complejo de cuevas que puede haber albergado una comunidad fortificada, ubicadas cerca de la actual Dongmenjing, en el distrito de Yangqing, Beijing, China. Las cuevas se asemejan a un panal de abejas con cámaras excavadas en la roca organizadas en dos grupos distintos. Estas cámaras, que tienen formas cuadradas, rectangulares y circulares, tienen habitaciones individuales y múltiples en diferentes niveles, similares a las viviendas en cuevas que se encuentran en Turquía, Italia y España. La presencia de puertas, ventanas, camas tamaño king, estufas, chimeneas, candelabros y compartimentos de almacenamiento, todos tallados en piedra, muestra un alto nivel de sofisticación doméstica. Los orígenes de esta comunidad son misteriosos, sin respuestas claras sobre los fundadores o su desaparición. Descubiertas por primera vez en 1984 durante un estudio de reliquias culturales, las viviendas en los acantilados de Yangqing datan de hace entre 1000 y 2000 años, aunque el tiempo exacto sigue siendo incierto. No hay registros históricos claros sobre quién vivió en estas antiguas viviendas. La teoría más aceptada es que el pueblo Kumo-Shi las ocupó desde la dinastía Tang hasta el período de las 5 dinastías y los 10 reinos. Sin embargo, algunos sostienen que los Kumo-Shi solo vivieron en la zona durante unos 30 años, lo que plantea dudas sobre su capacidad para excavar estructuras tan intrincadas. Otros creen que Guyaju podría haber sido un faro de la dinastía Han. Las viviendas y el salón de culto están tallados en los acantilados con habitaciones apiñadas unas sobre otras y en diferentes niveles, lo que les da el aspecto de un edificio de varios pisos. Hay 350 cámaras dentro de las 117 cuevas. En la base de una pared de roca se encuentra el Palacio del Cacique, una residencia elaborada con 8 habitaciones sostenidas por columnas talladas en la roca. Las cuevas de Guyaju no solo son una maravilla de la ingeniería antigua, sino que también muestran sistemas de drenaje avanzados que reflejan la experiencia del constructor en gestión medioambiental y vida sostenible. Las cuevas de Guyaju son el sitio de viviendas en acantilados más grande de China, con paredes uniformes y cámaras de diversos tamaños que demuestran una notable ingeniería antigua. El sitio, dividido en 2 secciones, abarca 1,5 kilómetros cuadrados con un área tallada de 3.931 metros cuadrados. Cuenta con escaleras de piedra, puentes y un sistema de recolección de agua de lluvia en los techos. El Guantangxi, o Templo Dorado, destaca con sus 8 habitaciones en 2 niveles, pilares tallados y mobiliario en piedra, posiblemente sirviendo como residencia del líder o templo. Su sofisticada construcción sugiere una antigua civilización avanzada. En 1986, un descubrimiento fortuito en Wangan reveló el reino perdido de Zhou. Los arqueólogos encontraron fosas de sacrificio con dagas de jade, armas, colmillos de elefante y máscaras doradas. Durante 3 décadas, se descubrieron más fosas con artefactos de 5000 años de antigüedad. Número 1. Los tesoros de Zhangxingdui. Estos hallazgos revelan una misteriosa civilización de la Edad de Bronce y desafían la historia de 2000 años de antigüedad de los orígenes chinos. Los artefactos de Zhangxingdui tienen cabezas de bronce de gran tamaño con ojos saltones, orejas de duende y sonrisas extrañas. Algunas teorías descabelladas en línea sugieren que estas reliquias pertenecen a una civilización extraterrestre. Si bien las conspiraciones extraterrestres son comunes en la arqueología, los diseños únicos de los artefactos de Zhangxingdui hacen que sea fácil ver por qué la gente podría pensar que provienen de otro mundo en lugar de antepasados antiguos. Zhangxingdui desafía la creencia sostenida durante mucho tiempo de que la civilización china comenzó únicamente en el Valle del Río Amarillo, que ha sido considerado la cuna de la cultura china durante 2000 años. Algunas personas incluso pensaron que esta civilización no era parte de la cultura china en absoluto, ya que las civilizaciones chinas nunca habían creado nada como estos artefactos. Los misteriosos artículos mostraban un arte increíble, pero muchos estaban dañados y tenían marcas de quemaduras.
Esto sugería que fueron destruidos y enterrados intencionalmente, o dejados por una civilización aniquilada por un evento catastrófico. Las máscaras y estatuas no solo eran únicas con sus extraños rasgos faciales, sino que también mostraban un impresionante nivel de artesanía. La creación de artefactos tan detallados requirió habilidades avanzadas de metalistería, algo sorprendente para una civilización que existió hace al menos 5000 años. La identidad y la desaparición repentina de estas personas siguen siendo uno de los mayores misterios de la historia. Nos vemos en el próximo video.